Pero hay algo bien importante que les quiero compartir. El testimonio del hermano Rafael, que lo conocí y empezamos a hablar referente a lo del Shabbat, y siempre estuvimos compartiéndole palabra hasta que el Eterno hizo la obra, porque no somos nosotros como seres humanos que logramos el objetivo para que se lleve a cabo lo que él quiere hacer. Dice en Apocalipsis 14:12, dice: aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe en Yeshua. Algo que de verdad me llena de gozo, cuando hablábamos con el hermano Rafita, yo lo quiero mucho, de verdad que sí. El Eterno me permitió llevarlo a las aguas del Tevilá. Y de verdad, desde que empezamos a compartir qué es el Shabbat, qué representa el Tevilá, el nuevo nacimiento en Yeshua, créanme que ahí es donde arranca todo la sanidad de este varón. Un varón que prácticamente la gente o los doctores, los médicos decían que ya él estaba en un estado como terminal con un cáncer bien avanzado, pero para la honra y gloria del Eterno, para lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. El hombre fue a hacerse sus estudios esta semana y para la honra y gloria del Eterno le dijeron que qué había pasado con su cáncer. No lo sabían y no lo saben, pero el Eterno sí lo sabe. Y los quiero dejar con él para que él nos comparta unas palabras para que dé su testimonio. ¿Tienes? El nombre mío es Rafael Ansardo. Empecé en Casa de Carolina y Javier Díaz. Conocí a Zacarías, me bautizó y de esa fecha para acá hubo un cambio en mí increíble. Hasta que el médico que me atiende a mí, en esta semana pasada, yo me hice un scan con contraste. Debía padeciendo 5 años de cáncer. Y en esta semana pasada me dio la noticia de que estoy estable, que no tengo que darme más quimo, sino gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a tener un tratamiento cada 28 días de un suero para fortalecer los huesos, porque la quimo que me dieron fue tan grande que los huesos me los puso muy blanditos. Gracias a Dios, a Jesús. Gloria a Jesús. Pero lo importante es la sanidad que el Eterno ha hecho. Yeshua HaMashiach. Vamos a ponernos de pie a darle un aplauso bien grande al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Recibe. La gloria es para ti, la honra es para ti, la alabanza es para ti, porque tú eres un Dios grandioso que hace milagros en medio de tu pueblo Israel. Aleluya. Le damos las gracias, eterno Adonai, por esto, Señor. Conoce los que están enfermos, que nos están visitando. Extiende ahora tu mano, eterno Adonai, porque nosotros, Señor, te pertenecemos. Tú eres el dueño de nuestras vidas, tú eres el amo. Y hemos hecho Tevilá, Señor. Estamos obedeciendo tus mandamientos. Estamos guardando Shabbat. Estamos viviendo conforme a tu palabra. Tu Torah, Señor, hace cerco alrededor de tu pueblo santo y nos guarda de toda enfermedad, de todo virus, de toda bacteria, de toda plaga, Señor. Te damos las gracias por habernos llamado de entre todas las naciones, de entre todos los pueblos, para pertenecer a Israel, la nación santa que tú has escogido. En el nombre de Mashiach te damos las gracias, Señor. Amén. Aleluya.
Óigame. Gloria a Dios. Queremos dar la bienvenida a todas las personas y a todos los hermanos que nos están visitando. Si nos tardamos un poquito, no sé si nos tardamos un poquito, Esteban. ¿Nos tardamos un poquito? No, qué bueno. Vamos a dar un aplauso porque empezamos a las 9 en punto, ¿verdad? Quiero decirle a la congregación presente que recuerden que se está grabando. Si van a pasar, tiene que ser así, que la cámara no lo coja. Y si va a usar el restroom, los baños, por favor, vaya por la parte de atrás, no coja por aquí, porque usted va a salir por la internet. Lo van a ver miles de personas. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Deseamos extender un saludo a todos los que nos ven por las redes sociales. Desde aquí, desde Primicias Ministry, que está bajo la cobertura de Shalom MC Internacional. Vamos a dar un aplauso fuerte a los que nos están viendo por la internet. Somos una quejilá, una congregación, quiere decir en el idioma original del hebreo. Y sabemos que para estos tiempos postreros, el Ruach HaKodesh, que quiere decir el Espíritu de Santidad, ha prometido reunir al pueblo del Eterno de entre todas las naciones. Dice que por medio de un silbido, algunas Biblias dicen por medio de un silbido apacible. Es algo que usted siente, como que Dios lo está llamando a hacer algo diferente a lo que usted estaba acostumbrado a hacer. Usted comienza a sentir la inquietud de que algo le falta y que usted tiene que hacer algo diferente a lo que usted hacía en su iglesia tradicional, en su congregación. Y por lo tanto comienza a sentir que debe de buscar y créame que el que busca encuentra. Y cuando viene esa inquietud, Dios puede estar seguro que tiene que ver con el Ruach HaKodesh, que tiene que ver con el Espíritu de Santidad de estos tiempos que Dios, el Eterno, ha profetizado. Ha dado muchas profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento. Aquellas profecías que no entendimos durante muchos siglos y mucho tiempo en el cristianismo moderno. Hasta ahora estamos comenzando a entender. Hasta ahora esas profecías han cobrado vida porque entró en acción el tiempo de la restauración final. ¿Cuántos entienden eso? Entró en acción el tiempo de la restauración final. ¿Qué dice la Escritura allá en Hechos? Que dice que en estos tiempos, cuando todas las cosas sean restauradas, ¿verdad? Y el Señor está hablando del Shabbat, el Señor está hablando de la Torá, el Señor está hablando de sus fiestas, las fiestas de Él, no del pueblo judío, sino las fiestas de Él. Cuando todo esto comience a suceder, es porque Mashiach viene. El Señor viene a buscar su pueblo, y ese pueblo es Israel. Y el único que sabe sabe si usted tiene sangre hebrea es el Señor. Y todo aquel que tiene sangre hebrea, un ADN hebreo, algo, ¿verdad? Por ahí, olvídese que usted va a sentir
que usted está fuera de sitio y necesita algo más. Y eso es el Señor que le está llamando. Y eso por ahí lo encontramos en Zacarías capítulo 10, versículo 8, perdón. Vamos a ir para allá y nos vamos a poner de pie para orar un momentito nada más. Vamos a levantar nuestras manos y le vamos a decir al Señor: gracias, Padre. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, eterno, poderoso, Rey, amo del universo. Gracias que nos encontramos en tu presencia. Gracias porque nos llamaste, porque nos hiciste pertenecer a tu pueblo. Gracias en el nombre de Mashiach, porque pusiste en nuestro corazón hacerte vilá. Gracias por purificarnos en el nombre poderoso de Yeshua. Que tu rúa se mueve en medio de la palabra predicada. Abre el entendimiento para entender tu palabra, la sabiduría para entender tu palabra. Que esa palabra tuya penetre en nuestro corazón y logre milagros y transformaciones. No solamente aquí, sino los que nos están viendo por la internet, por las redes sociales. Ellos sean tocados, ellos sean restaurados, ellos sean levantados en el nombre de Mashiach. Amén. Podemos sentarnos en Zacarías capítulo 10, versículo 8. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Lo primero que vamos a notar es que Elohim prometió reunir a las ovejas redimidas por medio de un silbido para juntarlos como un pueblo enorme, como fueron antes. En Isaías capítulo 5, versículo 26, dice el Señor por medio del profeta Isaías: alzaré pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. ¿Cuántos saben que nosotros vivimos en el extremo de la tierra? Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Cuando esto comience a suceder, el Señor vendrá velozmente y pronto. Dice: no habrá entre ellos cansados, ni quien tropieza, ninguno se dormirá. La predicación del viernes pasado, las 10 vírgenes despertaron. Ninguna tendrá ya más sueños. Ninguno estará ya más cansado. Ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Esto lo dice ahí donde estábamos leyendo. Lo segundo que vamos a notar, que cuando sus ovejas oigan este silbido, serán reunidas entre todas las naciones, aunque se encuentren en los extremos más remotos. Lo otro que vamos a notar es que cuando Él comienza este silbido, sabemos que la venida del Señor, el retorno de Yeshua HaMashiach, está bien cercano. Bien cercano. Lo otro es que para que el Eterno junte o reúna o llame, las correas de las sandalias no se romperán. Está tremendo eso. En otras palabras, serán personas que predicarán con firmeza sobre la Torá y la venida de Yeshua. No tendrán temores,
No será gente que se vuelva atrás. Estarán completamente seguros de que tienen una revelación que nadie les puede quitar del corazón, porque proviene de lo alto. Y usted dirá: no puedo creer que lo que yo estaba buscando por fin lo encontré. No puedo creer que el cansancio espiritual que yo tenía se me fue. No puedo creer que los deseos que yo tenía de no predicar más se fueron y ahora tengo el gozo, la necesidad, ¿verdad? Este entusiasmo por predicar el evangelio, pero desde un punto diferente, con una visión diferente, con un conocimiento diferente, porque fue como si nos hubieran abierto los ojos por segunda vez y hubiese ocurrido un segundo nuevo nacimiento que cada uno de nosotros experimentamos solo cuando se hace tevilá. ¿Cuántos lo han experimentado? Y óigame, no hay quien nos quite eso del corazón. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo quisiera que todas las personas que yo amo entren a este segundo gozo. Yo los cogería por el pelo y es que vas a entrar obligado, es que vas, porque ¿a cuántos les han dado deseo eso? Pero muchacho, entiende, y nos ponemos así graves, porque quisiéramos que ellos entendieran lo que nos ha pasado, igualito que cuando nos convertimos por primera vez. Cuando nos convertimos por primera vez, que estábamos en nuestras religiones, no había quien nos sacara de ahí, hasta que vino el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué pasó? Lo mismo. Dios nos ha sacado de la iglesia tradicional, donde nacimos de nuevo, pero el Señor dice: ahora yo tengo para ti algo mucho más grande, más profundo, más tremendo, porque yo he mirado tu fidelidad y quiero darte esto. Alaban al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh my God. Oh my God. Yo quisiera que todos lo entendieran, porque es maravilloso conocer al Señor a otros niveles, movernos en otras atmósferas superiores. Porque yo recuerdo que el Señor estuvo años en nuestras iglesias tradicionales hablándonos de atmósfera y niveles y esfera. Y yo siempre decía: ¿y cómo se entra ahí? ¿Y cómo se entra a esa esfera? ¿Y cómo se entra a ese nivel? ¿Y cuando me llegó, oh my God, yo dije: me llegó. Entonces voy donde los que lo predicaban y lo quieren. Y yo, que estaba siempre recelosa, pues el Señor, ¡pum! ¿Cuántos alaban al Señor? No los dio el Señor ya. Óyeme, en Ezequiel 36, versículo del 1 al 12, está bien tremendo, porque el Señor habla. Fíjense que estamos mencionando profetas del Antiguo Testamento, cuando nosotros nos dijeron que no nos fuéramos para allá, porque eso ya ha pasado. Pero estas profecías del Antiguo Testamento, ¿qué ha pasado? Que el Señor está demostrando ahora que esas profecías no han pasado, que esas profecías empiezan. Entonces dice: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Yahweh. Así dice Yahweh el Señor: por cuanto el enemigo dijo de vosotros, por cuanto el enemigo habló de ustedes de esta manera, ea. Y ea es una expresión despectiva. Ea, echa para allá, que las alturas eternas
eternas no, nos han sido dadas por heredad. ¡Qué atrevimiento! Profetiza, dice el Señor. Por tanto, y di, así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto los asolaron y los tragaron. ¿A cuántos se los tragaron? Nos tragaron a Israel. Nos tragaron de todas partes para que fuesen heredad de las otras naciones. Y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, dice el versículo 4, montes de Israel, que no está hablando a los cristianos, sino ¿a quién? A Israel. Oíd palabra de Yahweh el Señor. Así ha dicho Yahweh el Señor: a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamiento, y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Versículo 7. Así ha dicho Yahweh el Señor: yo he alzado mi mano y he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Verso 9. Porque he aquí estoy por vosotros y a vosotros me volveré. Oh, ¿cuántos alaban al Señor? Aleluya. Bien fuerte ese aplauso porque es para Él. Oye, esto es una profecía de ahora para ahora. Y tenemos que estar apercibidos de esa profecía y llenarnos de alegría. Si nosotros nos dedicamos a estudiar las profecías dadas por Elohim a los profetas de la antigüedad, podemos notar que aún en el Nuevo Testamento está profetizada la restauración completa y total de la nación de Israel. Cuando nos decían Dios, Elohim, desechó a Israel, ahora nosotros somos el Israel espiritual. Pues no somos el Israel espiritual, fíjate. Somos el Israel espiritual, el Israel físico y el Israel gráfico. Somos el Israel de Dios, punto. ¿Me están entendiendo? No somos solamente el Israel espiritual. No. Y eso es algo que tenemos que entender. Porque esa fortaleza mental es la que tiene a muchos creyentes atados a una religión donde antes Dios se movía, pero que ahora pues Dios no se mueve ahí ya. Y es duro darse cuenta de eso. Y lo entendemos realmente. ¿Sabe quiénes? Nosotros, los que éramos pastores, que estábamos al otro lado. Nosotros sí sabemos de eso. Que muchos pastores están pastoreando, mire, sin fuerza, con un cansancio, un agotamiento físico-mental bárbaro. Pero no lo demuestran, porque nos paramos en el púlpito y nos creemos unos leones. Pero el pastor que sabe lo que está pasando, ese pastor sabe que le falta algo. Ese pastor sabe que Dios no se está moviendo como antes. Ese pastor sabe que el Espíritu de Dios ya no está en su congregación de la manera que estaba. Y yo quiero decirte, amado pastor, que eso se debe a el Ruach HaKodesh, que en estos tiempos, Moed del Señor, en este tiempo, Dios le ha placido enviar el silbido para recoger su pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Incluyendo a nosotros los pastores, que estamos dispuestos a pagar el precio de predicar la verdad, de agarrarnos de la palabra, de agarrarnos de la Torah, obedecer el Shabbat y la fiesta y dejarnos llevar verdaderamente por el Ruach HaKodesh, de verdad, y pagar el precio.
Y yo sé que el precio es alto porque se pierden las ovejas. Las ovejas se van. Y el pastor se queda desplumado. Y termina cogiendo cupones. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ah? Y termina con que las amistades te traigan la pasta de Colgate. La pasta de Colgate porque no tiene. Así quedamos. Es duro decirlo. Y terminas viviendo donde jamás pensaste que ibas a vivir. Yo sé de lo que te estoy hablando. Yo sé de pagar ese precio. Pero ¿sabe algo? Es un deleite servir al Eterno de la manera correcta. Es un deleite servir. El precio. Si a mí el Señor me ha dicho, ¿quieres volver atrás? Y yo digo, ¿cómo? No. No. Porque en estos tiempos no basta el nuevo nacimiento que tuvimos, ni tampoco basta el bautismo del Espíritu Santo que tuvimos. Porque ahora hay un fluir diferente. Y hay un bautismo diferente. Y hay una llenura del Espíritu diferente. Y hay un oído diferente. Y cuando lees la Biblia la entiendes diferente. Y eso no se cambia por nada ni por nadie. Y nosotros, y digo al otro lado porque estábamos al otro lado del río. Y cuando tú cruzas el río, entonces tú eres un hebreo, porque eso es lo que quiere decir la palabra hebreo. Cruzar el río, cruzar, venir del otro lado. ¿Cuántos han venido del otro lado? ¿Cuántos son que se atrevieron a mojarse? Óigame, y nos sentíamos orgullosos, ¿no? Oh, no, tú sabes, bien orgullosos. Nosotros somos el pueblo de Israel. Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Esto ese orgullo es un orgullo falso. Yo no sé ahora, pero yo me siento orgullosa ahora. Más que antes. Y cuando venga el Señor me voy a sentir más orgullosa todavía. Porque esto es de gloria en gloria. Romanos 11, versículos 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y el apóstol Pablo lo considera un misterio. Porque no, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego podremos decir: todo Israel será salvo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor por eso, Dios. Y aquí vamos a observar algo muy importante. Número 1, Israel es considerado un misterio para los gentiles, que piensan que Israel desprecia al Mesías por ignorantes, por pecadores, y no, porque Dios quiso causarles una ceguera o una dureza parcial porque ellos guardan Torah, parcial porque guardan Shabbat, parcial porque guardan las fiestas que Dios le dio. Así que la ceguera de ellos es parcial. No pueden entender que Yeshua es el Mashiach, que Yeshua es el Mesías. No lo pueden entender. ¿Por qué? Porque Dios quiso, para tener misericordia de nosotros. Dígale al que está al lado: Dios ha tenido misericordia de mí. Le dio ceguera a ellos para que yo entendiera y fuera salva. Lo otro que vamos a notar
es que esta ceguera será quitada cuando se complete el número de nosotros. La plenitud de los gentiles somos nosotros, que se nos consideraban gentiles. Y Dios los está recogiendo, nos está recogiendo de cuánta iglesia contemporánea hay, en cuanto país hay. Y nos está juntando. Lo tercero que vamos a notar es que todo Israel será salvo. Porque ellos se van a dar cuenta cuando miren a Mashiach, y ellos verán las marcas y se darán cuenta que crucificaron al dador de la vida. Qué tremendo. Porque cuando Mashiach venga, dice la Escritura que esto va a pasar. Dice en el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Está hablando de ellos. Irrevocable. Nosotros creíamos que se trataba de nosotros y no sabíamos cuando leíamos esto que se trataba de Israel. El llamamiento es de ellos y tienen unos dones, y de ellos vinieron todos los dones y son irrevocables, y viene por medio de ellos por causa de Yeshua HaMashiach. Y esto es importante que lo entiendas, importante que lo sepas, porque te haces en el corazón, te quita el corazón de piedra y te pone un corazón de carne. Ahora bien, a la parashá de esta semana se le llama Vaerá, que en el idioma original del hebreo significa y me mostré. Parashá, para los que nos están viendo y escuchando por primera vez, quiere decir porción de la Torá. Torá quiere decir el Pentateuco, o los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. La predicación de hoy, yo la quise llamar el misterio del sacrificio de Yeshua. La quise llamar así. Es una administración un poco difícil. Es difícil. Aún es difícil para yo predicarla. Quiere decir que es difícil también para el que le está oyendo, para los que nos están oyendo y para ustedes los que están aquí. Porque es una administración un poco difícil, pero trae revelación. Por eso es que es difícil. Y yo estuve en ayuno durante la semana para poder traer esta predicación y formarla. Hay una palabra en la parashá que considero que es importante. Se encuentra en el capítulo 6, el 6 y el 8 de la parashá 14. Dice: yo soy Yahweh, yo los libraré de las labores de los egipcios y los libertaré de su servidumbre. Los redimiré con brazo extendido y mediante grandes juicios, y los tomaré para que sean mi pueblo y yo seré su Elohim. Y ustedes sabrán que yo, Yahweh, soy Elohim, que los libré de las labores de los misritas
o sea, de los egipcios, los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob, y se la daré a ustedes por posesión. Yo, Yahweh, santo. Y pensamos que esta escritura que acabamos de leer ya se cumplió, pero porque fue el primer éxodo y no sabemos y no entendemos en la iglesia tradicional que esta escritura o esta profecía que se cumplió también es una profecía para estos tiempos, y que nosotros seremos liberados, seremos llevados, seremos protegidos de los juicios que vendrán sobre la tierra en los últimos tiempos, porque somos el pueblo de Elohim y Él ha prometido en su palabra guardarnos de una manera sobrenatural. Y no estoy hablando de rapto, ni estoy hablando de la transformación del cuerpo, no. Estoy hablando de una promesa que el Señor Elohim ha dado a su pueblo, de una liberación completa y total y de una protección, porque Él nos llevará a la tierra que nos va a llevar. Y Él dice, y tú sabrás que yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Le damos un aplauso al Señor. Una predicación un poco fuerte, pero yo quiero que, por favor, no se cansen y déjenme exponer esta predicación, porque sé que en esta predicación va a haber liberación. Y en esta predicación va a haber un aumento de conocimiento, de inteligencia y de sabiduría. La va a haber. Y Dios va a hacer algo con nosotros. Pero la administración es un poco difícil de exponer. Un poco difícil para yo explicarla. Pero denme la oportunidad de exponerla y tengan paciencia y prepárense. Y digan, yo quiero escuchar. Yo quiero saber lo que Dios Elohim tiene para mí en esta noche. Se titula El misterio del sacrificio de Yeshua. Y les puse ese título porque tenemos un conocimiento limitado en cuanto a la profundidad de la redención por medio de Mashiach. Y la limitación de este conocimiento nos hace desconfiar de lo que realmente es unicidad y nos hace desconfiar un poco de lo que es Ejad. Y además de eso, va a cuestionar si era o es válido el sacrificio de Mashiach. Nos lleva a cuestionar. ¿Y por qué Dios no nos salvó de otra manera? ¿Y por qué tenía que ser por medio de Yeshua HaMashiach? ¿Y por qué tenía que ser por medio de un sacrificio? ¿Por qué si Dios es Dios no evitó que Yeshua HaMashiach pasara el martirio? Pasara por la cruz del Calvario. ¿Por qué? No, esto tiene que ser raro. Esto no puede ser, y dudamos. Y no estoy hablando solamente de nosotros, sino aquellos que nos están escuchando por internet, que hasta han dejado de seguir congregándose porque no creen ya lo que la Biblia dice y no creen en el sacrificio de Dios. Y por eso yo quiero ministrar sobre el misterio del sacrificio de Yeshua. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis, una porción bíblica fuerte, una porción bíblica que nos hace pensar, que nos hace meditar. Y
Y muchos evangelistas y muchos pastores no se atreven a predicar de Apocalipsis, porque Apocalipsis es un libro difícil, lleno de símbolos. Pero a veces los símbolos que nosotros creemos no los debemos de aplicar, y por eso no entendemos. Porque nos metemos a profundizar y nos metemos a llevar la escritura a unos niveles que no son necesarios. Apocalipsis, capítulo 5, versículo del 1 al 10. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, o un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que gritaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo, ni aún mirarlo. Y yo lloraba y lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: mira, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 ancianos vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Yahweh, enviados sobre toda la tierra. Y vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Aleluya. Verso 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Oh, amén, aleluya. Puedes darle ese aplauso, porque esto está tremendo, esto está tremendo. Existen 4 niveles de interpretación bíblica que están catalogados como en 4 etapas. Peshá, cuando se lee e interpreta el texto literalmente. Remesh, cuando se interpreta alegóricamente. Derash, cuando se interpreta subjetivamente. Y Sot, cuando se interpreta místicamente o buscando lo oculto y lo secreto. Pero yo quisiera que la enseñanza, la predicación de hoy sea sencilla. No tengamos que irnos a ninguna interpretación extraña. Vamos simplemente a quedarnos como aquí, con los pies puestos en la tierra, sin profundizar mucho. Para dar comienzo a descubrir los motivos reales por lo cual era necesario el ministerio de la redención de Yeshua y el
secreto de la crucifixión de Mashiach, pues no nos quedaría más remedio para entender bien eso que irnos al comienzo. Gracias. Yo sé que el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, está aquí con nosotros en esta noche. Y lo sé por el fuego que siento y porque sudo y sudo y sudo cuando el Espíritu de Dios viene sobre mí. Y me gozo porque esa es la manera que yo sé que tengo el respaldo del Señor en la predicación. Empiezo a sudar y a sudar por este fuego maravilloso, este fuego santo que Dios pone en sus ministros, aún sin nosotros merecerlo, porque nada somos. Tendríamos que ir al comienzo para entender lo que pasó, para entender el misterio. Sabemos que todo comenzó con el pecado de desobediencia, transgresión. Todo empezó ahí. Este pecado, el pecado de transgresión, de desobediencia, es un pecado que trae graves consecuencias, aunque nuestra desobediencia nosotros la justifiquemos y sea chiquitita. Porque a veces pensamos, lo que yo he decidido, eso no es nada. No es nada. Yo sé que Dios me entiende. No, Dios nunca va a irse en contra de su palabra, ni por ti ni por nadie. Pero vamos a Génesis capítulo 2. Y yo sé que yo estoy hablando con creyentes maduros que conocen Biblia. Tal vez conozcan más Biblia que yo. Hayan leído más veces la Biblia que yo. Por eso estoy confiada de lo que voy a predicar, porque sé que este alimento ustedes lo pueden masticar si prestan atención. Génesis capítulo 2, versículo 16. 17, y ordenó el eterno Dios al hombre diciendo: de todo árbol del jardín podrás libremente comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás, porque en el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este mandato, obediencia, estaba ligado a un destino glorioso para el cual Elohim había creado y predestinado al ser humano, y comienza con una prohibición. Hasta ese momento el ser humano era completamente libre. Hasta ese momento el ser humano gobernaba, vivía bajo la sentencia universal de bendición, entregada en la Corte Suprema del Universo, completa y total bendición, y aún más gozaba de inmortalidad. Me estoy dando a entender hasta ahí. En Génesis capítulo 1, versículo 28, dice: y los bendijo, y les dijo Dios: sed fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, gobiernenla, sométanla, tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra. Así que hasta ese momento todo iba bien
Ellos gozaban de una libertad destinada a gobernar, ejercer dominio. Tenían la bendición de Dios. Dominaba sobre toda la creación. Y tenían el bienestar del planeta Tierra. En otras palabras, eran propietarios legales del planeta de la Tierra. Y por lo tanto, en la Corte Suprema del Universo, ellos poseían el rollo de las escrituras de la Tierra. Oh, ya están pensando en Apocalipsis. ¿Cuántos están pensando en Apocalipsis? Porque ellos tenían legalmente el rollo. Piensen en eso. Todo cristiano maduro, conocedor de la Taná, de las escrituras, quiere decir esto, sabe que el día que Adán y Eva desobedecieron al Eterno, transgredieron y obedecieron a Hasatán. Hasatán quiere decir Satanás. Obedecieron a Hasatán. Desobedecieron al Eterno. De ahí, tan pronto sucede esto, pasaron de ser libres a ser esclavos. De tener vida a tener sentencia de muerte. De vivir gozosos y con alegría a tener dolor, tristeza y vergüenza. Y de tener salvación a estar en perdición. La condición del hombre actual sin Yeshua HaMashiach. Punto. No tienes a Dios, esta es tu sentencia. Algo que se debe de tener bien claro para que en nuestros servicios nos gocemos, para que en nuestras casas sirvamos a la Torah, lo que Dios ha establecido, para que en los trabajos seamos rectos, para con nuestros esposos seamos correctas, para que los esposos sean correctos. Esto es algo que tenemos que tener claro, la obediencia al Señor. El desobedecer mejor a Satanás y obedecer al Señor. En Romanos capítulo 6 versículo 16 te lo dice clarito lo que sucedió. Ellos obedecieron a Satanás, desobedecieron a Dios. Presten atención, por favor, para que cuando yo vaya profundizando, me vaya metiendo en las aguas, usted vaya conmigo, y usted vaya conmigo, y usted vaya conmigo, y usted va a decir si usted necesita o no necesita congregarse, cumplir con Shabbat, cumplir con las fiestas ordenadas por Dios y estar en Ejad. Porque no podemos tomar a la ligera el congregarnos. No tengo deseo de congregarme hoy. Pues sin deseo debes de congregarte. Sin deseo. Mejor si no tienes deseo, mejor. Yo cuando no tengo deseo y quiero quedarme en casa y llego, llego a sentir que me voy a acostar, digo, no, ahora es que lo voy a hacer. Ahora es que me voy a congregar. Ahora es que voy a alabar, porque ahora es que vale, porque no tengo deseo. Porque esto no es una cosa de sentimiento, es un asunto de obediencia, de ser agradecidos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pero bueno, sigamos con la administración. Porque esto es el espíritu que me saca por razones. 6, Romanos 6, 16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia
para justicia, para salvación. ¿No saben eso? Dice Romanos capítulo 6, versículo 16. Ahora atienda, por favor. Esto es importante. Un esclavo no tiene libertad. Pertenece a su amo. Es esclavo. Y el esclavo obedece al que lo gobierna, a su amo. Un esclavo no tiene derechos legales sobre su vida. No puede tomar decisiones para beneficio propio. En otras palabras, es como si fuera un indocumentado en la tierra. Un esclavo no tiene derecho a defenderse en una corte para hacerse libre. No. El esclavo no tiene derecho a presentarse en una corte y decir: yo quiero ser libre. Juez, deme los papeles para ser ciudadano de Estados Unidos. Usted no puede hacer eso si usted anda ilegal, ¿verdad? Un esclavo no tiene derecho a defenderse en corte para hacerse libre. No tiene derecho a tener un abogado para ir a corte. No puede hacerlo. Un esclavo no puede comprar ni vender por voluntad propia nada, porque nada puede poseer un esclavo. No tiene derecho a comprar propiedades. Un esclavo no tiene ese derecho. Busquen la historia y la historia para que usted vea lo que era un esclavo. No tiene derecho ni a estudiar. ¿Es cierto o no es cierto? No tenían derecho a votar, igual que la mujer. No tenía derecho a hablar, no tenía derecho a votar, no tenía derecho a estudiar, no tenía derecho. ¿Por qué? Porque la mujer era considerada una propiedad de un hombre. Dios ha querido que nosotros, en este tiempo, en esta parte del mundo, tengamos libertad. Que todavía muchas mujeres están controladas por Satanás en otros países. Con un velo puesto, una buca de esa. Y cuando le quitan la buca, el esposo le ha cortado los labios, le ha cortado la nariz, le ha cortado las orejas. Eso es un esclavo. Ácido en la cara. Eso es un esclavo. En muchos lugares del mundo, esa es la condición de la mujer. Una esclava. Por eso es que yo predico contra el pecado del machismo, porque el machismo es pecado, porque te lleva a todas esas cosas. Por eso es que lo hago, no porque sea yo feminista. Yo no soy feminista. Yo soy obediente de la Torah, y yo sé que la Torah enseña que el hombre que hace eso está poseído por Satanás. Por consiguiente, todo lo que el Eterno le había entregado al ser humano, a Satán lo había usurpado con engaño. Todo lo que Dios le había entregado a Adán y a Eva. Por esta razón, cuando el Ruach HaKodesh lleva a Yeshua al desierto, el Ruach, el Espíritu de Santidad, lo lleva al desierto en aquel ayuno de 40 días, a Satán le hace un ofrecimiento legítimo y válido delante de los tribunales del universo, y Yeshua no le dice que no lo puede tentar con ese asunto. Y está en Lucas capítulo 4 versículo 5. Dice: y le llevó a Satanás a un monte alto
y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra. Acuérdense que el hombre había perdido ¿qué? Todos los reinos de la tierra. Se los mostró, versículo 6, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me fue entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y en el versículo 8 dice que el Señor le contesta: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. Esta es la respuesta que tenemos que dar nosotros cuando no vayas, quédate descansando, no celebres el Shabbat, quédate en tu casa, no vayas, estás enferma, quédate en tu casa, no vayas, te vas a aburrir, quédate en tu casa, no esto, no aquello. Óyeme, tienes que aprender a ver a Satanás detrás de lo que estás sintiendo, porque de parte del Eterno no es ese pensamiento. Son pensamientos carnales y diabólicos. ¿Satanás le podía ofrecer todo esto a Yeshua? Sí. Él los tenía. Él se los ganó. A él se le entregó. ¿Cuándo se le entregó? Se le entregó en la corte suprema del universo, porque Adán y Eva habían desobedecido y obedecieron a Satanás. Por lo tanto, todo pasó a manos de Satanás. Así que sí lo podía ofrecer a Yeshua. Y Satanás hace rato le tenía el ojo puesto a Yeshua, porque Yeshua era diferente al resto de los hombres y mujeres. En ningún momento Yeshua le desmiente a Satanás, en ningún momento. En ningún momento le advierte que los perderá, que le serán quitados. No dice eso. Satanás tenía un documento que era legal y que tenía validez. Era un documento sellado por dentro y por fuera. Porque en aquellos tiempos, cuando usted compraba algo o usted vendía algo y se escribía en un rollo, se enrollaba, se metía un sello, se enrollaba, se metía otro sello, se enrollaba, se metía otro sello, uno por dentro, uno por fuera, uno por dentro y uno por fuera. Y solamente el que compraba podía decir los sellos de ese rollo que contenía todo lo que usted estaba comprando. Piense, yo quiero que piense, porque la salvación no es un jueguito, no es jugar a iglesita, no es reunirme a comer, no es reunirnos a alabar, es reunirnos a conocer Torah para obedecerla. Porque yo la aprendo, yo la hablo y yo la hago. No es aprender, saber y hablarla para luego no hacerla. Y eso es importante. Ser obediente es importante. Así que Satanás tenía un documento que era legal, un documento sellado y establecido en la Corte Suprema de Justicia que Satanás había recibido, donde decía que el poder y la autoridad para reinar
y gobernar sobre la tierra y sus habitantes era Él. Legalmente. Por eso es que Yeshua no le dice, no, tú no me puedes ofrecer la vida, todo es mío. No, no se lo dijo. Porque sabía que no era de Yeshua, era de Él. Primera de Juan, versículo 5. Capítulo 5, versículo 19. Vamos a leer un verso bíblico donde usted se va a dar cuenta que usted, si no está en Yeshua, a usted está bajo el poder y la autoridad de Satanás. Aunque usted diga que no. Aunque diga, conmigo sí que eso no va. Por favor, me voy a reír de ti. Porque eso es una ignorancia. Yo no creo en eso. Pues mira, te voy a decir, Satanás sí existe. Y él sí cree en la palabra de Dios hasta mejor que tú. Y él sí sabe y conoce sus derechos, los cuales tú no conoces como de Dios. Estoy hablando fuerte, pero yo dije que esta predicación era así. Sabemos que somos de Elohim y el mundo entero está bajo el maligno. Punto. Ay, yo no creo eso. Si no lo quieres creer, no lo crea. Pero ahí lo dice. Dice la Escritura, allá en Apocalipsis, que Juan lloraba porque nadie podía remediar aquel mal. Juan lloraba porque nadie era digno de poderle quitar al diablo aquel derecho legal que se había ganado con engaño y astucia. Lloraba porque aquella esclavitud impuesta al hombre, aquella pérdida tan grande que mantenía al humano en una sentencia de muerte eterna, lloraba porque él no veía salida. ¿Cómo lograr la liberación si fuera posible? Esa pregunta se la hacía Juan. Se necesitaba una persona libre, no un hijo de Adán y Eva, porque un hijo de Adán y Eva nace en esclavitud, porque los hijos del esclavo pertenecen al amo. ¿Cuántos saben eso? Eso es sabido. Así que se necesitaba una persona libre sobre quien Satanás no tuviera derechos legales. También era necesaria una estrategia legal válida, fidedigna ante la Corte Suprema del Universo. Así que la cosa estaba difícil para lograr la redención del hombre. No había salida. Le voy a decir más, ni Dios tenía salida. Miren lo que estoy diciendo, porque quiero que piensen. Porque nosotros decimos, ¿y por qué no lo hizo de otra manera? No, Dios no podía hacerlo de otra manera. Porque Dios es perfecto, es santo, es justo y se tiene que ir por las mismas leyes establecidas por Él. Así que Dios no podía romper su ley. Ya eso pasó. Las leyes del Antiguo Testamento ya pasó. ¿Quién te dijo a ti que Dios va a tronchar su ley, su palabra? ¿A quién se le ocurre? Pero así se piensa. Yo tengo a Jesús, yo no tengo que hacer nada porque Jesús vino a cumplir la ley. No, Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a hacer esto que yo te estoy dando hoy.
a libertar al hombre de manera legal ante los tribunales del universo, ante la Corte Suprema del universo celestial. A eso vino Yeshua. No vino a deshacer las leyes de Dios. ¡Qué ocurrencia! Pero nos dicen eso. Y es como darnos un permiso para pecar cuando se nos dice eso. Entonces, ¿cuál sería esa estrategia perfecta y contundente para lograr quitarle todo derecho legal en el presente como en el futuro a Satanás? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo? Entonces Elohim estaba en una situación hasta cierto punto dolorosa, porque sus hijos habían quedado bajo el gobierno del reino de las tinieblas. ¡Qué horror! ¿Cuántos entienden por dónde voy? Pero es o no es eso lo que la Biblia dice y lo que se nos enseña en la Escritura. No tiene la culpa Elohim. Dios no tiene la culpa de enfermedades, ni de que tengamos mala suerte, ni de que suframos en la vida, ni de que ocurran tantas cosas. Él no es el responsable. Es que estamos bajo el gobierno de Satanás y bajo el reino de las tinieblas. Ya, punto. De eso quiere librarnos el Señor, pero no lo puede hacer como nosotros pensamos. Tiene que hacerlo de tal manera que se cumpla o que se lleve a cabo de acuerdo a las leyes establecidas por Dios. Eso es tremendo, la situación del hombre, la situación del hombre triste. Dígame usted si no es verdad que sufrimos en esta tierra. Estamos a muchas cosas feas y malas. Y le echamos a Dios, no. Echarle la culpa al hombre que obedeció a Satanás y desobedece a Dios hasta el día de hoy. Entonces el Padre sabía que un ángel no podía llevar a cabo la liberación ni la salvación, porque los ángeles son espíritus. Un ángel no puede representar a un hijo de hombre. No nos puede representar a nosotros en la corte celestial del universo. Tenía que ser un hijo de hombre. Pero los hijos del primer Adán nacían esclavos. Nacían bajo sentencia de muerte, por lo tanto morían. Nacían con inclinación al pecado. Se necesitaba a un hijo de hombre que fuera sin pecado y que naciera libre de Satanás, de su gobierno y de los decretos que le daban señorío y gobierno y potestad a Satanás. Tenía que nacer ese hombre, pero ¿cómo iba a nacer? ¿Cómo? Romanos capítulo 5, versículo 12. Por favor, no se me aburran. Alerta, porque esta administración es una administración que te va a hacer trascender. Y usted lo sabe. Es una administración que te saca de la religión. Que usted es una predicación que le enseña a usted
el motivo y las razones por la cual usted necesita tener a Mashiach, a Yeshua HaMashiach en su corazón, en su vida, en su casa, en su trabajo, en sus problemas y todo, porque solamente Yeshua HaMashiach tiene poder y autoridad sobre la vida suya desde el momento en que usted lo reciba como el Salvador de su vida. El versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, asimismo la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Cómo se lograría un Adán perfecto? Está fuerte. Libre de pecado, libre de la muerte, libre de sentencias y libre de transgresiones a la ley. ¿Cómo se va a lograr eso? Libre de haber quebrantado la Torah, libre. ¿Cómo se iba a lograr eso? Segundo, ¿cómo se lograría que naciera un hombre con un ADN que es el que contiene, porque el ADN contiene las herencias humanas y en el ADN están las inclinaciones malas de nosotros, y malas y buenas. Y en el ADN es que se encuentran las iniquidades. Fíjense bien, ahí, porque en el ADN está en la sangre, ¿correcto? Y el espíritu de nosotros está en la sangre. Y eso es importante saberlo. En la sangre se encuentra la vida. En la sangre se encuentra el soplo del Señor que te dio vida ahí. Y esa sangre contiene tu ADN con todo lo que tú eres. Entonces se necesitaba un hombre, como ya les expliqué, libre, con un ADN limpio. ¿Cómo se lograría eso? Como único podría lograrse era que Dios mismo depositara su sangre, que es la que contiene el ADN, en una mujer que viviera de acuerdo a la Torá, para él poder entrar en su vientre y hacerse hombre. Tenía que ser Dios mismo. Y esto es importante. Quisiera explicar, porque sé que hay muchas preguntas. La sangre se encuentra en el espermatozoide del varón. En el óvulo de la mujer no hay sangre. Por lo tanto, es el hombre en su espermatozoide que pasa el ADN, un pecado. Y eso hay que tenerlo aquí, para que todas las cosas caigan en su sitio y usted entienda por qué ocurren cosas. Voy a seguir.
¿qué lograría con esto? Lograría llegar a ser un hombre con un ADN libre de inclinación al pecado. ¿Por qué? Porque Dios engendró, usó su esperma para entrar al vientre de una mujer. Él no podía usar el espermatozoide de un hombre porque el varón carga con el pecado en su sangre, en el espermatozoide. Piense. Ok, lograría no ser un engendro de un espermatozoide de hombre, lograría nacer libre del gobierno del reino de las tinieblas. Está fuerte. ¿Cuántos están aprendiendo? Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el moed de Dios, Dios envió a su Hijo. Voy a esperar que usted lo busque en su Biblia, porque este verso bíblico es importante. No se me duerma. Póngase de pie un momentito. Vamos a ponernos de pie, para que descanse. Póngase de pie. Y se mueve. Sí, porque es que yo no puedo dejar esta. Yo puedo cerrar la predicación ahora. Yo digo 2 palabras, 2 oraciones y se despide. Pero yo sé que los dejo a ustedes a mitad con un conocimiento que es tan tremendo para poder perseverar en Cristo, en Mashiach y mucho más en raíces hebreas. Manténgase firme. Manténgase firme. Todos los músicos están aquí. No quiero a los músicos por allá atrás. No, si esto es una predicación que no. No. Los músicos aquí. Los ministros de Dios son los que más tienen que estar atentos a esto. Los ministros del Señor son los que tienen que estar aquí. Ok. ¿Están oyendo? Ok. Gálatas 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la Torá, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, bajo la Torá. Óyeme, ¿qué pasó? ¿Es con la Torá el asunto y con Israel nada más? Sí. Cuando te lees toda la Biblia, te enteras de eso. Mientras tanto, tienes el velo puesto. Por eso hay que hacerte vila corriendo, para que te injerten al pueblo de Israel. No, yo estoy injertado. No, tú no estás injertado. Si tú estás en desobediencia. Dios no injerta en desobediencia a nadie. Lo siento. Y no le estoy predicando a nadie aquí. Miles de personas me están viendo por el internet. Y si estás aquí en esas condiciones, pues claro, yo estoy predicando a ti, a la silla no es. Ok, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, con el propósito de que recibiésemos la adopción de hijos. Ay. 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero del Eterno por medio de Cristo. Pueden sentarse. Podemos decir que se resolvió el problema mayor
que era nacer libre. Así que cuando Dios engendra a Yeshua en el vientre de María y nace libre. ¿Por qué? Porque no lo engendró hombre, lo engendró el Espíritu de santidad, lo engendró Elohim. Y como Elohim lo engendró, entonces Yeshua nace libre de pecado, libre de pecado, libre del control y del gobierno del reino de las tinieblas. Nació como hijo de hombre porque nació de mujer. Wow. Esto es interesante. Esto es para que la mujer saque el pecho. Saque el pecho. Yo me quito todo sentimiento de culpabilidad, porque la mujer nace con sentimiento de culpabilidad por causa de Adán y de las habladurías del hombre. Pero la mujer fue la culpable, y la mujer fue la culpable, porque la mujer, es que si no fuera por la mujer. Pero cuando vamos a la Biblia, eso se cae. Cuando usted estudia bien palabra de Dios, se cae. Porque el Señor la libertó a usted de todo sentimiento de culpabilidad. Usted es libre. Y si no fuera por una mujer, créame que Mashiach no hubiera podido nacer. Y esto tiene que pensarlo, hermana. Porque las predicaciones del altar es para aplastarnos todo el tiempo. Esa es la realidad. Y la culpa no es del hombre. No lo es. Pero bueno. Ahora, faltaba lograr destruir el reino de Hasatán. Ya Yeshua entró. Y entró libre. Y entró sin pecado. Y entró sin estar bajo el gobierno de Satanás. Y Satanás le tenía puesto los ojos encima porque no pecaba en nada. ¿Y qué pasa aquí? ¿Quién es este? ¿Qué le pasa a este? Este no se da ante nada de lo mío. ¿Cómo fue que este nació? Entonces, ya Dios logró eso, ya Dios logró entrar. Pero faltaba destruir el reino de Hasatán, faltaba quitarle todo derecho, ¿ok? Faltaba destruir el aguijón de la muerte que esté encima de nosotros, y faltara que todo eso fuera legal y sin engaño. Wow. ¿Estaba Dios en una situación difícil, sí o no? Claro que sí. Génesis. Como el Señor tiene que hacerlo todo bien hecho, sin engaño. El otro es el engañador, Dios no. Entonces Dios dijo, yo se lo voy a decir. Yo le voy a decir a Satanás lo que yo voy a hacer. Como yo tengo que libertar al hombre de esa condición, porque éste le quitó al hombre todo lo que yo le di. Y yo le voy a tirar una trampa, pero se la voy a decir. En Génesis capítulo 3, versículo 14 dice, y Yahweh le dijo a la serpiente. Mira, ahí va a decírselo. Mira, Dios es bueno porque yo no le hubiera dicho nada. Y Yahweh le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, o sea, engañó a Adán y a Eva, por cuanto esto hiciste,
maldita serás entre todas las bestias del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora mire esto, ahora es, mire esto. Mírelo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. No dice entre ti y el hombre. Entre ti y la mujer. O sea, que la pelea de Satanás es contra la mujer. Claro que va a usar al hombre. Claro que sí. Porque el hombre le pertenece a él. 100%. Carga con el ADN de él. Nosotras no. Y el maligno lo sabe, que nosotras no. Y le dice, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente, o sea, tus hijos, y la simiente de ella, y los hijos de ella. Óigame, esto es una realidad. Satanás tiene hijos. ¿Tiene? Sí. Todo aquel que nace de hombre y mujer es simiente de Satanás. Ay, pastora, no diga que los hombres somos hijos del diablo. Lo siento, pero Dios lo dice. Entonces, la pelea que el diablo se trae contra la mujer la lleva a cabo por medio del varón. Es que estoy predicando fuerte, pero es lo que la Biblia dice. Dice, la cosa se pone mejor, porque dice, y te herirá en la cabeza, o sea, la mujer lo va a herir en la cabeza a Satanás. Y tú, y dice, y tú, hablándole Dios a Satanás, le herirás en el calcañar. O sea, que como la mujer le va a aplastar la cabeza, lo único que él puede hacer es tirarle un mordisco al calcañar. Entonces, cuando a ti te hieren el talón, tú no puedes afirmar tus pies y no puedes caminar derecha. Entonces tú ves a la mujer siempre. Y el marido le entra bofeta, es que yo me lo merezco. Y el marido la patea, es que yo hice. Entonces la mujer es víctima del hombre, porque detrás de eso, quien está, es una profecía cumplida, de la que tu mujer te tienes que librar, conociendo Biblia y conociendo a tu Rey Salvador, que se llama Yeshua HaMashiach. Sale de eso. Ahora voy a seguir. En esta profecía está encerrada la salvación del ser humano. Aquí le dice claramente, yo permitiré que tú seas enemigo de la mujer y la mujer será enemiga tuya. Y créame que los ministerios de intercesión, a ver cuántos somos ahí. Lo siento, pero son mujeres. De 1001, de 100, ninguno. Porque como yo son los hombres, hay que las mujeres oren. Muchachos, tú no sabes que la mujer tuya que ora te tiene más aplastado que volverlo a decir. Pero bueno, tú sabes, él no lo hace porque no le ora. Luego dice, la semilla tuya, o sea, los que nacen bajo tu reino y control serán enemigos de la mujer. Pero la mujer te va a herir en la cabeza y tú simplemente le vas a morder el talón. La profecía de que la mujer le heriría en la cabeza implica
destronar, quitarle autoridad, despojarle de su reino, despojarlo de todo el control y potestad que tiene él sobre la tierra. Eso implica aplastarle la cabeza. Y lo iba a hacer una mujer. Ahora usted tiene que estar pensando ya, una mujer, ¿cómo? ¿Una mujer quién? Si has entendido la predicación, ya tú sabes si fue una mujer o no. Ahora entiendes por qué el hombre dice la Biblia que la mujer calle en la congregación. Claro, él no quiere ni que hable. Entonces, ocurre o surge una pregunta importante. ¿Cómo es que Dios va a hacer el rescate del ser humano? ¿Cómo va a ocurrir eso? Porque de la única manera que eso podía ocurrir era logrando que Satanás cometiera una transgresión tan fuerte y tan grande y tan tremenda que fuera digna de llevarse a Satanás ante los tribunales de la Corte Suprema del universo. Así que era necesario que Satanás cometiera una transgresión. Porque si no, Dios no podía hacer nada. ¿Y cuál sería esa transgresión? ¿Cuánto están pensando? ¿Ocurrió o no ocurrió? Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio, la clavó en la cruz y despojó a los principados y a los potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! ¿Cuál fue el delito de Satanás? Atreverse a quitarle o a intentar quitarle la vida. Nadie le puede quitar la vida a Dios, pero él lo intentó, Satanás, porque al quererle quitar la vida a Yeshua, que no le pertenecía a él, que era un hombre libre, que era un hombre sin pecado, que no nació bajo el gobierno de Satanás, por lo tanto no lo podía tocar, pero él lo tocó provocando que las multitudes se fueran en contra de Mashiach y lo llevaran a la cruz del Calvario. Y cuando Yeshua logra que Satanás y la gente lo lleven a la cruz del Calvario, desde ese momento Satanás perdió el rollo de autoridad y de propiedad del planeta Tierra, porque tocó al que no podía tocar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Entonces, ¿cómo que no vamos a obedecer? ¿Cómo es que no vamos a obedecer a la Torah viviente? ¿Cómo es que nos atrevemos a ser tan insolentes de no congregarnos, de no cumplir con Shabbat? ¿Cómo es que nos atrevemos? Pues sí. Hasta que no lo hagas, tú sabes de qué simiente tú eres. Perdóname, te he hablado claro. Ya usted sabe a cuál simiente usted pertenece.
Y este es el momento de estar libre del reino del gobierno de Satanás. No tienen que estar entrando los demonios a cada rato. Liberación, ¿qué es eso? Está bien un día, está bien 2 días. Pero tú vas a estar 7 años en Yeshua saliendo demonios de ti. Por el reino de las tinieblas no se supone que reine en ti. Un demonio se me podrá acercar. Y cuando me viene con una tentación, yo siempre le digo la misma. Lo mismo le digo, la tentación tiene que ser más grande. Por esa porquería yo no cedo. Y cuando viene con algo bien grande, yo tengo otra respuesta para él. Lo que Yeshua me ha prometido es mayor que lo que tú me estás prometiendo. Entonces tú tienes que estar claro. Y cuando el diablo me dice, tú eres mujer, yo siempre digo, gracias a Dios por eso me gozo de ser mujer, porque yo fui quien te aplastó la cabeza. Tengo aquí la aprobación de los varones, que es lo más tremendo. Hoy es el día de tú recibir a Yeshua como tu Salvador. Hoy es la noche, hoy es el Shabbat de recibir a Yeshua. Y vamos a hacer una oración, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orarle al Eterno para que nos dé firmeza en nuestro caminar, firmeza en nuestro servicio, seguridad en el que creemos. Darle las gracias por una salvación tan grande, por un sacrificio tan grande, porque Él pudo habernos dejado bajo el dominio y el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Sin embargo, Él dijo, no, son mis hijos, yo los creé, yo los formé, no voy a dejar, no los voy a dejar, yo fui quien los creó. Yo le entregué la tierra, yo le entregué todo. No, yo no voy a dejar que esto siga. Yo entraré a la tierra como hombre. Me despojaré de todo lo que yo soy. Y naceré como hombre. Usaré a la mujer. Naceré de ella. Naceré libre. Y luego moriré en la cruz para salvación de todos aquellos que creen en este sacrificio, en este misterio que yo revelo. Padre, bendito eres tú, Eterno, que siendo Dios te hiciste hombre. Grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. Gracias, Dios, por mi salvación, por mi liberación. Gracias por inscribirme en el libro de la vida. Gracias por ser el cordero inmolado con todo el derecho de quitarle de la mano el rollo de propiedad y abrir los sellos para que nosotros reináramos. Te doy las gracias, te damos las gracias en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Y todos decimos amén. Dios les bendiga.